la palabra que quería compartirles hoy, le puse como título. Es difícil ponerle el título a veces porque, bueno, es como una obligación, ¿no?, que nos dan ponerle título para que después en televisión, en radio, se le pueda dar como un título a la prédica. Y el título que le puse hoy es Imitadores de la Fe. Amén. Imitadores de la fe. Y el primer versículo con el que vamos a arrancar, a darle forma, espero, en el nombre de Jesús a esta palabra, está en Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 8. Y vamos a ver lo que dice, ¿sí?, en esta carta. Dice: acordaos de vuestros pastores, amén, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Punto seguido. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces la palabra dice que nos acordemos de nuestros pastores, ¿no?, de los que nos hablaron la palabra. Y acá hay algo importante que dice: considerad el resultado de su conducta. Por eso es que también cada uno tiene que cuidar su testimonio, ¿no? Porque si el que predica y predica y predica no cuida su testimonio, no termina de cerrar, ¿no? Entonces acá la palabra dice en la carta que nos acordemos de los que nos predicaron la palabra, de nuestros pastores, y que consideremos el resultado de su conducta e imitemos su fe. ¿Y por qué dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Porque Jesucristo es nuestro pastor. Y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No necesitamos comprobar el resultado de Jesucristo, porque ya lo tenemos, ¿no? Y es esa victoria en la cruz. Amén. Hoy quería hablar para, como decía, darle la forma al mensaje de algo que puede sonar un poco complicado, ¿no? Pero que si prestamos la atención normal, no le voy a pedir atención extra, la atención normal que le podemos prestar a un mensaje, lo vamos a entender. Y esto es lo más complicado, que es el nombre, es las tipologías en la Biblia. ¿Sí? Suena a ciencia de cohete más o menos, ¿no? Que hoy vamos a estudiar las tipologías en la Biblia. Pero van a ver que es mucho más simple y van a ver cómo esto, a mí por lo menos, reforzó mi fe de una manera tremenda. Fue como una inyección así de fe, y por eso quería compartirlo. Las tipologías, y es la última vez que nombro esa palabra, son patrones proféticos. ¿Qué es un patrón? Es algo, se estudia un patrón cuando es algo que sucede, ¿no?, seguido, sucede muchas veces. Entonces, como vamos a estudiar este patrón, ¿por qué sucede esto así? Dice que las tipologías son patrones proféticos, ¿sí?, establecidos por Dios para revelar la unidad de la salvación. Se refleja muchas veces desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, ¿sí? Y tiene una diferencia, un patrón profético con una profecía. No es mucha la diferencia, pero tiene una diferencia. Porque las profecías en el Antiguo Testamento se daban de la siguiente manera. Venía el profeta, el elegido por el Señor para ser el profeta del pueblo en aquel entonces, y decía: el Señor dice esto, y hablaba, ¿no? Y muchas veces profetizaba. La mayoría de las veces profetizaba, por eso era llamado el profeta. Pero los patrones proféticos son distintos, y van a ver por qué, y es algo hermoso. El próximo versículo que quiero compartirles, el próximo pasaje, está
en Génesis capítulo 22. Y seguro es una historia conocida, pero hoy la vamos a lograr mirar desde otro punto de vista. En Génesis capítulo 22, vamos a empezar desde el 1, vamos a ir hasta el 18. Es la historia de Dios que viene y le hace un pedido especial a Abraham. ¿Quiénes conocen la historia? ¿Qué pedido le hace? Que vaya a un monte y que haga ¿qué cosa? Que vaya a un monte, que él, vamos a leerlo ahora, y que sacrifique a su hijo, en pocas palabras. Vamos a leerlo, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, o en sacrificio le podemos llamar, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí. Se ve que a Abraham le gustaba responder así, ¿no? Heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, el hijo, ¿no? Le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, ¿qué respondió? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Siempre vayan tratando de armar la película en su cabeza, ¿no? La imagen. Y lo puso a Isaac su hijo en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ya terminó. Dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, ¿qué cosa? Obedeciste mi voz. Entonces, el título era Imitadores de la Fe. Y el versículo que leímos decía, el primero decía que tenemos que buscar ejemplos en la Biblia, ¿sí? O quizá en nuestra vida misma, personas que nos hayamos cruzado, y considerar el resultado de su conducta, y una vez que hayamos considerado eso, imitarlos, imitar la fe de ellos.
y Jesús, como lo nombra ahí, porque Jesús sabemos que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, o sea que Él es siempre nuestro principal modelo. Amén. Y en este caso, vamos a ver que Abraham, usted haciendo su propio análisis, ¿cree que Abraham es alguien que podemos imitar? Como decía esa palabra, consideremos el resultado de su conducta y una vez que hagamos eso, imitemos su fe. ¿Podemos imitar la fe de Abraham? Amén. Bien. Y ahora quiero que leamos vamos a leer otra cosa que podemos imitar, ¿no? Que está en un versículo conocidísimo que es Juan 3:16. Juan 3:16, si puede ser en la Nueva Traducción Viviente, donde dice, pues léanlo conmigo, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Bien? Volvamos a Abraham ahora. Y ahora va a llegar este patrón profético del que les hablaba. En el versículo 2, cuando Dios le habla a Abraham, le dice, volvemos a Génesis 22:2 y le dice, toma ahora tu hijo. ¿Qué dice después? ¿Y le suena con lo que leímos recién? Le dijo, toma tu hijo, tu único hijo. ¿Y qué tenés que hacer? Entregarlo básicamente en sacrificio. ¿Le suena con el versículo que leímos antes? ¿Quién fue el que hizo eso? ¿Quién fue el que entregó a su hijo, a su único hijo además? Perfecto, entonces, esa comparación tan hermosa que acabamos de hacer, es una tipología. Es algo profético, pero no es una profecía hablada, sino que es una situación profética. Entonces, Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ahora vayan relacionando, vayan conectando cosas, ¿no? Con la historia de Abraham y con lo que sucede con Jesús más adelante. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a pasar al versículo 4, donde dice al tercer día, porque dice que Abraham preparó todo, tomó siervos, preparó el asno y salió. Y al tercer día dice, alzó Abraham sus ojos. ¿Qué significa esto? Que Abraham no fue al monte que tenía ahí cerca, ¿no? Dios le dijo, anda al monte que yo te voy a mostrar. Y según lo que leemos acá, Abraham se trasladó, 3 días se tuvo que trasladar para encontrar el monte que Dios quería. Sí, entonces dice que al tercer día alzó Abraham su ojo y vio el lugar de lejos. Y entonces le dijo a Abraham a su siervo, esperad aquí, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos. Después de esto es cuando Isaac le pregunta, padre, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham, ¿qué le contesta? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hay un dato que es bastante también sorprendente, porque la imagen que uno se imagina o que por ahí a veces nos enseñan es que Abraham iba con Isaac, su hijo, como que iba de la manito, ¿no? Como que era un nene. Pero la historia, los historiadores
las líneas de tiempo, y la misma palabra nos termina mostrando que el hijo de Abraham, Isaac, no era un niño. Se cree que era un joven adulto. ¿Por qué? Porque a un niño chiquitito, Abraham no podría haber dicho, che, bueno, lleva vos la leña. No puede un niño llevar el montón de madera para el sacrificio. Entonces, Isaac no era un niño, no era un nene. Isaac era un chango, digamos, ya era un chango joven, un chango grande, ¿no? Y entonces cambia mucho la historia cuando vemos eso. Cambia mucho la historia, ¿por qué? Porque ahora vemos que Isaac tranquilamente, llegado el momento, en el versículo 9, dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ese chico, ese joven que había estado cargando la madera hasta subir al monte, tranquilamente podría haberse resistido, ¿no? ¿A quién le gusta que lo maten? No va a levantar la mano ninguno, ¿no? Entonces, él tranquilamente podría haberse resistido y podría haber dicho, no, tenemos que sacrificar a algún animal a mí, ¿cómo me van a sacrificar a mí? Y podría haberse resistido a su padre, podría haberse escapado, podría haber peleado con su padre, pero vemos también que podemos imitar también a Isaac, porque Isaac llegó un momento que se dio cuenta, ¿no? Llegó un momento que se dio cuenta que ya lo estaban atando a él y no estaban atando a ningún animal. Y también podemos ver que Isaac, siendo ya adulto, un joven adulto, podría haberse opuesto a lo que Dios estaba pidiendo. Entonces él también estaba en una actitud de obediencia. Amén. No solo su padre, sino que el hijo también estaba obedeciendo a Dios. Y imagínense si era difícil para el padre tener que sacrificar al hijo, para el hijo no era fácil porque lo estaban sacrificando a él. Y vamos relacionando con la historia de Jesús, ¿no? Porque Jesús en un momento, ya cuando se acercaba a su muerte, se fue a orar y ¿qué le dijo al Padre? Si podés pasar de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. O sea que, imagínense la comparación, Jesús sabía que lo iban a matar y que iba a sufrir, pero obedeció. Isaac en este caso obedeció también. Se dio cuenta que él iba a hacer el sacrificio y obedeció. Tuvo la misma actitud de obediencia. Amén. Entonces, luego leemos, ¿no? Que antes de que Abraham toque a su hijo y lo empiece a sacrificar y a desgollar, el ángel del Señor aparece y le dice a Abraham, no le hagas nada al muchacho. Y provee inmediatamente un sacrificio sustituto. Amén. Entonces, todo esto, que parece una historia muchas veces, una simple historia, es un patrón profético. No solo porque, y ahora le voy a pedir a Marce si tiene la imagen, hay muchísimas cosas para rescatar, ¿sí? Que Abraham estaba sacrificando a su único hijo, que tuvieron que subir a un monte y que antes de subir al monte, Abraham agarró la madera. ¿Y quién llevaba la madera? Isaac, el hijo, llevaba la madera. Y entonces vemos quién tuvo que cargar la madera y subir el monte. Jesús. Entonces, ¿ven lo que es el patrón profético y lo hermoso que es? Porque en toda esa situación en la que Abraham
Y Dios le pedía a Abraham y le resaltaba, le decía, toma tu único hijo, que además era el hijo que Dios le había prometido. O sea, no era un hijo que tenía Abraham por ahí. Era el hijo que Dios le había prometido y se lo había dado. Y ahora se lo estaba pidiendo que lo entregue. Y podemos imitar entonces de todo esto algo tan importante que es la obediencia. Amén. La obediencia de Abraham, la obediencia de Isaac y la obediencia del que es el mismo ayer, hoy y siempre, que es Jesucristo. Porque Él también, así como Isaac lo hizo mucho tiempo antes, tomó la madera en su espalda, subió el monte, y hay acá una diferencia, y es que cuando llegan y Isaac no es sacrificado, Dios provee un sacrificio sustituto. Y esto también, que Abraham dice, Dios proveerá el cordero, es también una declaración profética sobre la cruz de Jesús. Es una declaración profética de que Dios iba a proveer un sacrificio sustituto ¿para quién? Para nosotros que no merecíamos el lugar de Isaac, ¿no? El lugar, la muerte, digamos, el castigo, que significa la muerte para cualquiera, es un castigo que nos merecemos todos. Y hasta incluso Isaac estaba listo para ser sacrificado, pero Dios proveyó un cordero. Proveyó a nuestro Señor Jesús, que Él fue ese sacrificio sustituto para todos nosotros, para Isaac también, que sirvió para vencer la muerte y quitar el pecado de la humanidad. Entonces, luego de toda la situación, vemos el resultado de la obediencia en el verso 18 de Génesis, donde Dios lo habla por segunda vez a Abraham y le dice en el 18, en tu simiente, en tu generación, en tu linaje serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y entonces vemos lo importante que es obedecer al Señor. Y ya leímos, ¿no? Porque le dijo en el verso 16, por cuanto has hecho esto y no me has reducido tu único hijo, tu único hijo, ¿no? Gracias a este ejemplo de Abraham, podemos conocer más a Dios, podemos conocer más a Jesús, porque podemos ver las similitudes y podemos ver que Dios maneja todo, ¿no? Porque esta no es la única tipología que hay en la Biblia. Hay un montón. Y quiero compartirles una más rápido. Está en el Salmo 22. Ahí yo me daba cuenta cuando veía todas estas cosas que realmente no existe el tiempo para Dios, ¿no? Porque ahí vemos cómo Dios tiene el manejo de cada cosa que sucede en tu vida, en mi vida y en la vida de gente que vivió 1800, 2000 años antes de Cristo. Y todo tiene un propósito y todo va sucediendo de la forma en que el Señor quiere. ¿Para qué? Para que si nosotros somos obedientes y tenemos la actitud correcta hacia el Señor y le damos, digamos, la soberanía que Él tiene, si nosotros tenemos esa actitud, vamos a ver que todo lo que va sucediendo llega a un destino que el Señor tiene preparado para nosotros y que, como dice su palabra, su voluntad es agradable y es perfecta. El Salmo 22, Salmo 22, dice que es un salmo de ¿quién? De David. Dice al músico principal, salmo
de David. ¿Y qué dice el primer versículo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto estaba escribiendo David, ¿no? Y por lo que escribe, obviamente, no estaba regocijándose, estaba pasando un momento muy difícil, porque dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David básicamente no sentía sentía que Dios lo había dejado, sentía que Dios se había alejado. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y ahí está la actitud que yo decía recién, que si nosotros tenemos la actitud correcta, en el versículo 3, ¿qué dice David? Pero tú, primero le pone la queja, porque el Señor, gracias a Él, permite que le pongamos la queja, ¿no? Pero también, además de la queja, David acá, y por eso también vamos a ver que podemos imitar la actitud de David. Pero tú eres santo, porque habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, David se está quejando, la está pasando mal, como te puede estar pasando a vos, pero tiene la actitud y dice, tú eres santo y todos los que clamaron a ti, confiaron en ti y esperaron en ti, obtuvieron, ¿qué cosa? Una respuesta. Amén. Sigue diciendo David, yo soy gusano, no hombre, despreciado del pueblo, todos los que me ven me escarnecen. En el versículo 7, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, que lo libre él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Y ahora vamos a ver por qué este salmo también es una tipología. ¿Por qué es algo profético este salmo? Vamos a seguir leyendo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba también en la cruz y comentaba a la gente y decía, si es el Hijo de Dios, ¿qué debería hacer? Que aparezcan los ángeles y que lo saquen de ahí, que lo salven. Y esto le decían a David también en este momento, dice que él se encomendó a Jehová, que Jehová lo libre. Versículo 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido y escuchen esto, ¿no? Escuchen esto y siempre acuérdense de la cruz y de la situación de Jesucristo en la cruz. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Escuchen esto. Horadaron, que horadaron es traspasaron. Horadaron mis manos y mis pies. Y este no es Jesús. O sea, este no es Jesús hablando, este es David escribiendo un salmo. Contar puedo todos mis huesos. Y entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes. Van viendo, ¿no? La similitud. No sé, David, no tengo el dato, pero ¿cuánto tiempo antes de Jesucristo vivió David? Si alguien tiene el dato. 1000 años. Bueno, 1000 años antes, David, como situación profética, ¿no?
estaba viviendo de alguna u otra forma lo que iba a vivir Jesús. Quizá no era que realmente le estaba pasando así en carne propia, pero no lo sé. O quizás sí, pero le estaba pasando exactamente lo mismo que le pasó al Señor. Sobre su ropa echaron suerte. Eso es hasta... No es ni importante eso, pero sí lo es, parece. Porque dice, David lo está diciendo y a Jesús le sucedió lo mismo. Cuando quitaron su ropa, se la sortearon entre ellos a ver quién se la llevaba como premio, ¿no? Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Bueno, sigue, ¿no? Sigue, es largo el salmo. Incluso en el verso 30, David, después de hablar todo lo que le sucedía, dice, la posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Y yo creo que está hablando más de lo que le iba a pasar a Jesús que de lo que le estaba pasando a él. Amén. Entonces, esta tipología que suena a algo tan complicado, es como una inyección de fe. Amén. A mí me pasó así por lo menos. Y entonces, para ir cerrando, ¿sí? Porque dijimos que lo importante, porque, a ver, David era el rey, ni siquiera David vivía en la calle y estaba sufriendo. David era el rey y estaba sufriendo horriblemente. Entonces, lo importante de toda la situación y que así como rescatamos la obediencia de Abraham y de Isaac, acá, como imitadores de la fe, podemos ver que la actitud de David ante el sufrimiento que estaba pasando, ante el problema que estaba pasando. Amén. Porque él decía, a pesar de todo, decía que él iba a seguir esperando la victoria, iba a seguir esperando el rescate del Señor, porque él sabía, porque todo lo que en ti confiaron, dice, no fueron avergonzados. Y así decía, ¿no? Entonces, para ir cerrando, vamos a ir a Romanos 8, 28. Otro pasaje de mucho ser nombrado. Romanos 8, 28 dice qué cosa. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. A bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces, vamos a poner ahora en contexto todo lo que hemos hablado de lo que hizo el Señor por nosotros a través de Jesucristo y también lo que leíamos recién de la actitud ante un problema, ante un sufrimiento que tenemos que tener. En el 29 dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿David pensaba así o no? Le estaban, no sé ni qué le estaban haciendo a David, pero decía, me miran y me dicen que se salve. Él que se encomendaba a Dios, que lo salve Dios ahora. Le estaban haciendo, la estaba pasando muy mal. Así como Jesucristo, obviamente, vimos todo lo que tuvo que pasar. Y entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es la actitud correcta.
Pero no la actitud correcta cuando estamos ahí en la cresta de la ola, ¿no? Porque en la cresta de la ola, hasta el que no tiene fe está gozoso, digamos. Sino que la actitud de decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa si ahora no veo la solución o no veo la respuesta del Señor. Pero si yo me encomiendo a Él, pongo mi confianza en Él, tengo la certeza, así como Abraham dijo, sin saber lo que Dios iba a decir más adelante, él dijo, Dios va a proveer, hijo, el cordero. O David, que estando en medio de la situación que estaba, dijo, después de toda la queja, dijo, pero tú eres santo, y los que se encomiendan a vos no son avergonzados. Entonces ahí es cuando viene, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32, el que no escatimó ni a su propio hijo. Amén. Dios, el que no escatimó ni a su propio hijo, a su único hijo, porque es importante su único hijo, así como para Abraham era importante. Para Dios, Él también no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Ese versículo cierra la idea, porque si Dios, que teniendo a su propio hijo y teniendo la soberanía que hemos visto que tiene, no lo escatimó, digamos. Escatimar es como, no se lo guardó, sino que lo dio. ¿Cómo no ese Dios no nos va a dar juntamente con Cristo todas las otras cosas? Y sigue esta parte, este pasaje dice, el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahí está diciendo, ¿no? ¿Quién va a acusar a los hijos de Dios? Si Dios es el que los justifica. Amén. Eso de acusar al escogido de Dios, al hijo de Dios, es lo que le encanta hacer al enemigo, ¿no? Acusar, pero ¿quién lo va a acusar a los escogidos de Dios si Dios es el que lo justifica? ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que, ¿quién va a condenar? Nadie te puede condenar. Nadie te puede decir, vos ya no tenés arreglo, vos ya tenés tu lugarcito en el infierno asegurado. Nadie te puede decir algo así. Que son cosas horribles, pero yo creo que hay gente que le dice eso a otra persona, ¿no? Como, vos no tenés arreglo, vos ya sabes lo que te espera. Pero ¿quién te puede condenar si Cristo es el que murió y el que también resucitó? Cristo hizo eso por vos, o sea que si vos pones tu fe en eso, no te puede condenar absolutamente nadie. Amén. Y dice en el verso 35 otra pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ahí hace como un paréntesis, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, en tribulación, en angustia, en persecución, en hambre, en desnudez, en peligro o en espada, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Un aplauso para el Señor por lo que hizo por nosotros. Antes, en todo esto, somos vencedores. Porque Jesucristo, como dijo antes, es el que murió, es el que resucitó y el que está a la diestra. Y lo hizo para que todas estas cosas podamos ser vencedores y más que vencedores ante todas estas cosas. Por lo cual, el verso 38, como si ya vendría diciendo poco este pasaje, sigue tirando, ¿no? Es como que
A mí me pasaba que lagrimeaba y sigo leyendo a ver si se calma un poco. Y no se calmaba para nada. Porque dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y perdonen, pero me es difícil leer estas cosas sin que se me mueva algo adentro. Así que bueno, vamos a orar. Separar, Señor, de tu amor por nosotros. Podemos encontrar que nada, Señor, nos puede condenar, nada nos puede acusar ni nadie, porque vos, Señor, sos el que está con nosotros. Si nosotros ponemos nuestra fe, vos nos vas a responder. Y tenemos la certeza, Señor, porque así viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Por eso te pido, Señor, que aumentes nuestra fe, nos des cada día más fe, que este mensaje pueda servir, Señor, para que el que está debilitado en la fe pueda, Señor, decir, yo sé que el Señor me va a responder, yo sé que tú, Dios, me vas a socorrer. Y entonces, Señor, así podamos mantener una actitud de alabanza, una actitud de obediencia y una actitud de adoración a tu nombre. Por más que la situación no sea la correcta para eso, Señor, quizá, pero queremos adorarte en todo tiempo. Queremos orar en todo tiempo, queremos pedirte, Señor, tu socorro y tu mano protectora, tu amor. Queremos poder solicitarlo en todo momento, Señor. Te pedimos que no apartes tu oído de nosotros, que no apartes tu mano, Señor, de la congregación, de los hermanos, y que cada situación que alguno puede estar pasando, que cada uno, Señor, y que tú conoces, te pido, Señor, que traigas más temprano que tarde la respuesta, y que al que le falta tiempo, Señor, para recibir la respuesta, que le des fortaleza, Señor. Que le des fortaleza, que le des constancia y que le des una actitud correcta, Señor. Te adoramos, te damos gracias y adoramos tu nombre porque sabemos que nada nos puede separar de tu amor. Y sabemos, Señor, que vos vas a proveer, Señor, en todo momento, en todo tiempo. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.